FM 89.1, Radio Universidad. Seguimos aquí en Antes que Todo por Radio Universidad. Estamos en vivo hasta las 9 de la mañana y llegó la hora de cumplir algunas cuestiones que fuimos prometiendo a lo largo de la semana. Estuvimos hablando sobre lo que estaba pasando en Ecuador, una situación que está absolutamente invisibilizada por los medios hegemónicos, sale muy poco y lo que sale, lo que podemos ver en esas pantallas masivas, son, la verdad, comentarios que de profundidad no tienen nada. ¿Por qué? Y porque estamos frente a la caída de un nuevo proyecto neoliberal en Latinoamérica que luego de muchos años de corrosión, bueno, como decía, ¿no? Se está cayendo a pedazos. Vamos a hablar con un amigazo de la casa, con un egresado de esta querida Universidad Nacional de La Matanza, que es don Rodrigo Iturriza. Él es politólogo, como decíamos, egresado de la Universidad Nacional de La Matanza, y hace algunos años viajó a Ecuador para hacer una maestría en Sociología Política en Flaxo y se quedó. Básicamente, no sabemos cuándo vuelve, lo extrañamos, pero hoy lo tenemos en línea. Rodri, gracias por estar ahí, ¿cómo estás? Hola, Tavo, ¿cómo estás? Sí, por acá seguimos. Por acá seguimos. ¿Tenés idea de cuándo vas a volver al barrio o todavía no? Es una buena pregunta. Toca ver qué va pasando a medida que pasa el tiempo. Bien, bueno, por ahora estás en Ecuador y tenés, la difícil tarea de explicarnos ¿qué está sucediendo hoy en Ecuador? ¿Qué sucedió durante estas últimas semanas? Ya sabemos que en principio habría como una suerte de, no sé si de solución del problema, pero sí de una pacificación, ¿no? Del gobierno con aquellos y aquellas que estaban protestando. ¿Digo bien o estoy equivocado? Bueno, para decirlo en una frase, hay como una especie de Pax Romana. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque desde el 13 de junio, ¿no? La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador llamó un paro nacional que duró 18 días de manera consecutiva y que logró la adhesión de distintos sectores y actores de la sociedad, transportistas, trabajadores y demás actores del campo y de la ciudad aquí en el país, que básicamente tenían el centro el rechazo al alto costo de la vida y una gran cantidad de demandas históricas de vuelta sobre la mesa que tenían que ver sobre todo con el rechazo al modelo extractivista empeorado bajo la lógica neoliberal, ¿no? Entonces, lo que acaba de suceder es que la CONAIE, como la organización que lidera este paro nacional, se sentó con el gobierno, firmó una serie de acuerdos y esto ha dejado, como te decía hace un ratito, al país en una suerte de pax, es decir, en una situación en la que no hay enfrentamiento directo entre la sociedad, que rechaza en un 80% a Lazo según las últimas mediciones, y el Estado, ¿no? Bien, recién decías, ¿no? Y hay que agregarle también que Ecuador tiene su economía dolarizada, ¿no? Esto lo digo, Rodri, porque me imagino que sabrás, porque estás muy atento a lo que sucede aquí en la Argentina, que hay algunos políticos, algunos pseudo candidatos, ¿no? O posibles candidatos, mejor dicho, a la presidencia el próximo año, que están barajando la posibilidad de dolarizar la economía. Como vemos, la verdad, una economía dolarizada no es la solución de absolutamente nada. Y quiero preguntarte, Rodri, si este conflicto es como el fin de un proceso que viene de hace años, ¿no? Pareciese, yo el otro día, hablando con vos en una radio colega, comparaba este proceso con el de Chile, ¿no? Que comenzó, ¿no? Con pequeñas revueltas, la cuestión se fue como agigantando y finalmente terminó con una nueva constitución que se está escribiendo ahora en Chile y además también con un cambio de modelo político rotundo, ¿no? Se pasó del neoliberalismo clásico, por decirlo de alguna manera, a un presidente de izquierda. ¿Podemos, imaginarnos el conflicto de Ecuador bajo estas mismas características?
Bueno, ahí para complementar un poco lo que decías al inicio, efectivamente este es un país dolarizado y como todo el mundo tuvo inflación, este país también tuvo inflación y de hecho tuvo los índices de inflación similares a los de los Estados Unidos, especialmente para los artículos de la canasta básica. Y te doy este dato como para que se entienda que está en discusión también en la Argentina. El salario básico nacional, que muy poca gente cobra porque hay muy pocos trabajadores registrados, es de $425 y la canasta básica es de $750, es decir, casi el doble. De manera tal de que esto viene a mostrar que los proyectos de dolarización sirven para estabilizar, pero no para redistribuir y no para generar un proceso de desarrollo equitativo en toda la sociedad. Dicho esto, lo que acabamos de ver acá en el Ecuador es un segundo round, digamos, de movilizaciones masivas y extensas. La primera se sucedió en octubre de 2019 y la segunda ahora en junio de 2022. Eso quiere decir que el modelo neoliberal, más allá de si es o no con dolarización, no tiene asidero ni legitimidad social y ha generado ya en menos de 3 años un nuevo levantamiento generalizado de la sociedad. Ahora, la pregunta por el posparo es una pregunta que se empieza a abrir, ¿no? Y que en buena medida responderá o se cristalizará en tanto las principales fuerzas populares de izquierda, progresistas, de oposición, logren articular algún tipo de nivel de acuerdo político, lo que no quiere decir necesariamente electoral, ¿no? Y con esto me refiero a UNES, ¿no? Básicamente a la Revolución Ciudadana y justamente a la CONAIE y al movimiento indígena en general y los movimientos sociales, al movimiento indígena en particular, perdón, y a los movimientos sociales en general. Eso está por verse, ¿sí? O sea, con esa posibilidad de articulación que luce difícil por una cierta cantidad de conflictos políticos previos, pero lo que sí queda claro es que el modelo neoliberal encabezado por Lasso queda en una situación sumamente frágil, ¿sí? Hace poco, de hecho, en el marco de estas protestas, en el marco de la Asamblea Nacional, se debatió su posible destitución, se lograron 80 votos de los 92 necesarios, Lasso de todas formas no cayó, el gobierno no fue destituido, pero esto quiere decir que en la Asamblea tenemos una oposición consolidada de 80 votos, cuando la mayoría absoluta es de 69, y en un país que rechaza 80% a Lasso según las últimas mediciones, como te decía hace un ratito. Es decir que, por más que Lasso no haya caído, queda en una suerte de gobierno zombie, ¿no? Es decir, semi-muerto y probablemente ultraviolento, es decir, que va a apelar a la fuerza pública para sostener su régimen de ajuste. Bien, claro. Si bien no cayó el presidente, por decirlo de alguna manera, sí empezamos a estar frente a alguien que tiene poco poder, básicamente. Exactamente, que tiene poca capacidad de maniobra política, teniendo en cuenta su respaldo institucional, ¿sí? Su contraparte en el poder legislativo y su asidero social, ¿no? Además de que los acuerdos que acaba de firmar con la CONAIE para poder dar fin a este paro nacional, golpea ampliamente sus planes de ajuste estructural, ¿no? Por ejemplo, te pongo 2 ejemplos. El gobierno aceptó la derogatoria del decreto de regulación de hidrocarburos, lo que implicaba la ampliación de la frontera extractiva del petróleo en el país, y la derogatoria del decreto minero, garantizando la consulta previa informada, es decir, que los movimientos y pueblos, las nacionalidades y pueblos originarios del país puedan decidir antes si quieren o no extraer minerales de sus territorios, y asegurar zonas intangibles, es decir, que no pueden tocarse de ninguna manera. Entonces eso va a poner en serio aprieto al gobierno incluso para mostrar a sus bases de sostén político que puede avanzar en su plan de ajuste. Bien, estaba pensando qué pasa, ¿no? Porque decías y contabas que en esta pequeña, en realidad no pequeña, en esta huelga que se extendió durante algunos días, fue motorizada y pensada por los pueblos originarios, si se quiere, ¿no? Como principal epicentro de la cuestión, ¿no? Quienes empezaron esta revuelta. Me pregunto qué pasa con el resto de la sociedad, ¿no? ¿Cómo lo ven a Lasso? ¿No? Si es que allí puede, recién decías que tenía poca imagen positiva, pero digo, si allí tiene todavía alguna oportunidad como para recostarse y a partir de ahí intentar
volver a tener el comando del gobierno que dura hasta cuándo el periodo de Lasso, Rodri. El periodo de Lasso dura hasta mayo de 2025, es decir, tiene 3 años por delante. Falta por un eso montón. hacía... Claro. ¿Perdón? No, digo que falta un montón. Claro, a eso me refiero que queda un gobierno zombie, ¿no? Un gobierno así que va a llegar con las justas, en todo caso, como se dice acá, ¿no? Pero la pregunta es buena también porque estos datos que yo te daba respecto de la aceptación del gobierno a nivel nacional son previos al paro. Entonces, la primera pregunta que se dispara ahora es, ¿qué sucedió con el paro, ¿no? Respecto de la aceptación nacional. Y entonces... bueno, hay básicamente dos tesis que se manejan aquí a nivel nacional. Una es que ese rechazo se va a profundizar porque el gobierno ha llevado al país a una situación aún más crítica, ¿no? Todavía hay que ver cuáles van a ser los coletazos económicos de todas las pérdidas ocasionadas por el paro, que fueron súper duras, ¿no? Por el poder de inmovilizar al país que tiene el movimiento indígena. Y por otro lado, existen aquellos que dicen que el gobierno va a apuntalar su apoyo, aunque no masivamente, sí de manera focalizada en sectores de ultraderecha de tendencia fascista, ¿no? Porque en el marco de estas protestas surgieron un montón de situaciones que dieron cuenta de una buena porción de la población que se posiciona ante los reclamos populares y los reclamos de las organizaciones indígenas, sobre todo de una manera racista y clasista, ¿no? De hecho, algunas de las contramovilizaciones que se dieron en el país se dieron en lugares muy exclusivos de la ciudad de Quito, por ejemplo, y de otras ciudades, frente a las cuales los manifestantes decían a gritos cosas como, por ejemplo, indios váyanse de nuestra ciudad, o indios sucios, no sé qué otra cosa, es decir, una cierta cantidad de consignas sumamente complejas para la convivencia democrática. Y de hecho, como para darte un dato también, en una de las jornadas en las que la policía reprimió fuertemente, muy fuertemente a la movilización, de hecho generando hasta el día de hoy 6 víctimas mortales, una camioneta de la policía se fue a la avenida de los Iris, que es una avenida muy exclusiva acá de la ciudad de Quito, y los policías que iban adentro de la camioneta se subieron al techo de la camioneta y empezaron a festejar con banderas blancas y con banderas del Ecuador la decisión de reprimir del presidente y su acto represor, ¿no? Con todo el sector con todos los sectores acomodados de la sociedad. Esa fue una imagen muy fuerte, de tal manera que no sería nada raro ver un brote de ultraderecha de tendencia fascista en el país, teniendo en cuenta además que distintos actores civiles salieron a las calles, incluso a disparar a manifestantes bajo una lógica paramilitar, una cosa nunca vista acá en el país. Claro, porque si en realidad hablamos de pueblos originarios, el proceso que se da en Ecuador, ¿no? Con ellos, con ellas, tiene o se relaciona directamente con Bolivia, ¿no? Ecuador también es una nación plurinacional. Exactamente, en su constitución se reconoce que el Estado es plurinacional e intercultural, y en este sentido, digamos, las poblaciones indígenas están mayoritariamente presentes en la zona sierra, ¿sí? Que es donde está Quito, y en la zona amazónica, ¿sí? En la zona costera, en realidad, la ascendencia es sobre todo afro, pero hay una fuerte presencia del mundo indígena, y de hecho la CONAIE, que es una organización indígena, es la organización más poderosa del país. Estamos hablando con Rodrigo Iturriza, él es egresado de nuestra querida Universidad Nacional de La Matanza, está viviendo allí en Ecuador desde hace ya varios años y por eso nos está explicando para que intentemos entender qué es lo que está sucediendo en aquel país. Te hago las dos últimas, Rodri, y agradeciéndote este ratito con Radio Universidad. Por un lado, me gustaría saber digamos, durante toda estos últimos años en América Latina se han dado procesos similares, por supuesto, con la particularidad de cada uno de los países, ¿no? Nombraba Chile, bueno, en Bolivia también hubo algún proceso similar forzado por
un golpe de Estado, por supuesto, Colombia, ¿no? Y luego de estas revueltas, lo que suele ocurrir es que aparece, ¿no?, un referente que de alguna manera funcione como una síntesis de ese pedido, así en forma de revuelta, y que eso se transforme en una cuestión ya política y que pueda esa cuestión o esa necesidad de cambio, bueno, tener su representación en las elecciones democráticas. Te pregunto si hay algún personaje en Ecuador, y también quiero que me ubiques, como segunda pregunta, al correísmo, ¿no? Sabemos que Correa nunca estuvo, ¿no?, del todo bien, por decirlo de alguna manera, con los sectores indígenas, ¿no? Siempre ahí hubo algunos conflictos y nunca se pudo construir, pensando que en realidad Correa está más cerca, obviamente, de los pueblos originarios que Lasso y toda la ultraderecha que recién acabas de describir, ¿no? Sí, así es. Bueno, como para responder tu primera pregunta, efectivamente, en el marco de estas movilizaciones, siempre en el marco de procesos convulsos, se constituyen nuevos actores, vocerías, ¿no?, articulaciones, y en este caso en el país uno de los personajes que queda ampliamente posicionado a nivel nacional es Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, justamente por su protagonismo en el paro nacional. Y esto sí me gustaría hacer una diferencia respecto de que una cosa es que esté posicionado políticamente y otra cosa es que esté posicionado electoralmente, ¿sí? Para eso, para una elección nacional todavía falta mucho tiempo, y ese capital puede sostenerse, aumentar o reducirse de cara a 3 años, claro, ¿no? Pero por lo pronto... Perdón, Rodri, ¿vos sí, estás en condiciones de garantizar que Lasso termina su presidencia a partir de todo lo que hablamos? No estamos en condiciones, claro, de asegurar eso, ¿no? Hay distintos mecanismos que se pueden activar. De hecho, hasta antes de entrar al paro nacional, un grupo de ciudadanos ya había empezado el trámite de destitución, ¿no?, de revocatoria del mandato, en este caso, que lleva más tiempo, pero ya había iniciativas previas de parte de distintos actores para lograr que Lasso no termine el mandato, ¿no?, por las vías siempre constitucionales y democráticamente reconocidas, ¿no? Pero volviendo a este tema, esa es entonces la diferencia que sí me gustaría hacer respecto del posicionamiento político, pero no necesariamente electoral, pero sí probablemente un posicionamiento electoral de Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, aunque con cierta autonomía relativa, para las elecciones seccionales del año que viene, que se juegan en febrero, ¿no? Ahí sí hay un punto importante a tener en cuenta. Y por otro lado, en cuanto al correísmo, bueno, el correísmo en estricto sentido no se movilizó en este contexto. Tengamos en cuenta que el correísmo está ampliamente perseguido, ¿no?, desde hace ya mucho tiempo, y de hecho cada movimiento de oposición que hace lo tiene que hacer con mucho cuidado para no generar nuevos procesos de persecución. Entonces, digamos que el correísmo en este caso, por lo menos en las calles, quedó ampliamente rebasado. Ahora, lo que sí es justo decir es que UNES, que es la bancada del correísmo en la Asamblea Nacional, sí trató de dar una salida institucional a este conflicto, porque fue esta bancada la que inicia el trámite de muerte cruzada, es decir, de destitución del presidente a través de la Asamblea Nacional. En cualquier caso, el protagonismo hoy no se lo lleva el correísmo, sino el movimiento indígena. Rodri, gracias por este pantallazo, y seguramente de continuar este conflicto te vamos a volver a molestar. Claro que sí, cuando quieran. Siempre es un gusto, especialmente volver a conversar con amigos y colegas de mi universidad, de mi casa madre. Ahí va. Rodrigo Iturriza, egresado de esta universidad, de la Universidad Nacional de La Matanza, que está en Ecuador, que está estudiando en Ecuador, que está trabajando en Ecuador, y que nos acaba de traer un poco este panorama tan claro para comprender un poco no solo lo que sucede en aquel país, sino también, me atrevería a decirles, algo que está movilizando a la patria grande, ¿no? América Latina, que se está sacando algunas cosas de encima, y que por supuesto después, cuando florezca lo nuevo, habrá que regarlo para que termine funcionando y para que encuentre las respuestas a todos los dilemas que tenemos de este lado del mundo.
Ojalá así sea, ojalá así sea. Siempre un placer, Tavo. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo. Gracias, Rodri. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.